te bendiga, Dios te guarde, amado. Seguimos reuniéndonos acá en tu canal Amazing Grace para continuar estudiando esta novena lección de este folleto que tiene por título Uniendo el cielo en la tierra, primer trimestre del año 2026. La lección tiene el título Reconciliación y Esperanza. Hoy vamos a estudiar la lección para el día lunes 23 de febrero. Tiene como título si continúan en la fe. Entonces vamos a orar para dar inicio a la lección. Señor Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias, Padre, por tu bondad, por tu misericordia y por tu amor. Te pedimos perdón, oh Dios, por nuestros pecados y clamamos para que tu Santo Espíritu nos tome enteramente como tuyos. Ayúdanos, Señor, instrúyenos tú, Señor, que seas tú el Maestro en este día. Oración que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leamos entonces Colosenses capítulo 1, versículo 23. Si continúan en la fe. Y dice así: pero es necesario que permanezcan fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, desarrollando el versículo, vamos a afianzarnos también en dos versículos más. Vamos a ver cómo lo explica en el capítulo 2, versículo 5, el mismo Colosenses. Dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante estoy en espíritu con vosotros, gozándome y mirando vuestro orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Y en Efesios capítulo 3, versículo 17 dice: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Entonces vemos aquí algo que Pablo está explicando, ¿no? Dice, hay como una condición, pero es necesario para que, recuerden lo que estudiamos el día de ayer, el día lunes, que éramos pecadores, éramos malos en la carne, pero Cristo, por medio de su cuerpo, por su muerte en la cruz, recuerden que estamos estudiando sobre la reconciliación tuya y mía, ¿ok? Vivíamos en maldad, pero Cristo, por medio de su muerte en la cruz, nos reconcilió, y ahora Él nos presenta santo y sin mancha delante de Él. ¿Por medio de qué? Por medio de su obra, por medio del pacto eterno, que es el que hace todo esto posible. Cristo se ofreció desde antes de la fundación del mundo para morir por ti y por mí. ¿Para qué? Para anotar nuestros nombres en el libro de la vida. Porque ¿quiénes son los salvos? Apocalipsis 13, 18 dice que recibirán la marca de la bestia aquellos que no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde la fundación del mundo. ¿Okay? Entonces vemos que hay una realidad, hay unos nombres escritos, y entonces Pablo dice que sí, Cristo va a dar esa libertad, va a dar esa transformación por medio de su gracia, que lo estudiamos ayer, por su poder, porque puso enemistad entre la serpiente y nosotros, ¿ok? Entre las simientes, que somos nosotros, que es Cristo, y la serpiente, que es Satanás. Hay enemistad puesta por Dios, porque Dios así lo manifestó, o sea que una enemistad real ya manifiesta poder de Dios para vencer, para alejarnos de esa amistad, para separarnos de Satanás y ser reconciliados con Dios. Eso es básicamente lo que está diciendo. Pero ahora Pablo dice, pero es necesario que permanezcan fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Que está debajo del cielo, de este cielo. ¿Cuál creación? En esta. No está hablando fuera de la tierra, está hablando de aquí, de la tierra. O sea, este evangelio es predicado en todo el mundo. ¿Cómo se predica? Por medio de su palabra. O Dios lo hace por medio de la naturaleza, que implica que hay un Dios. Y si hay un Dios, hay manera de ser salvo, porque Dios es el que está actuando. Hasta ahora Él trabaja y no cesa de trabajar. ¿Para qué? Para salvarnos también.
Aunque recuerden que todo esto no se trata únicamente de nuestra salvación, sino de la vindicación del carácter de Dios, que eso es lo que está en juego, porque quien está siendo juzgado aquí es Dios, porque Satanás malpuso su nombre. ¿Okay? Entonces, veamos. La palabra que dice aquí para persistir, la palabra griega es epimenente. Epimenete. ¿Ok? Es una palabra compuesta, epi y menó. Que epi significa sobre, encima, intensamente. Y menó, permanecer, quedarse, mantenerse. Entonces, cuando se hace la combinación de la palabra, se puede traducir como permanecer firmemente, persistir, continuar con constancia o mantenerse firme en algo. Entonces, Pablo dice que es condición mantenerse firme en el Evangelio. ¿Por qué? Nosotros estudiamos hace varias semanas, cuando nosotros leímos Filipenses capítulo 2, versículo 12, que decía, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino muchos más ahora que estoy ausente, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Porque Cristo murió por ti, por mí. Cristo te va a dar la victoria sobre tu naturaleza pecaminosa y te va a llevar al estado que teníamos cuando fuimos creados, a imagen y semejanza de Dios. Es lo que se está haciendo hoy en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Recuerde que Cristo está hoy en el lugar santísimo haciendo expiación o limpieza por el pecado, que no es más que purificar tu corazón de obras muertas. Si quieres profundizar en esto, aquí en el canal hay una playlist completa de todo el libro de Hebreos, y Hebreo lo que se trata es de eso, de cómo Cristo nos lleva a la perfección. ¿Por qué? Porque tenemos un tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra de la majestad en los cielos, ministro del verdadero santuario que no levantó el hombre, sino Dios. ¿Ok? Entonces, como un paréntesis allí. Entonces, permanecer firmes. Cristo va a hacer la obra, pero debemos creer. ¿Qué es la fe? Creer en la palabra de Dios. Si Dios lo dijo, ya es una realidad. Y no dejarse mover por esos vientos de doctrina que te dicen eso no es posible. No lo puedes hacer. Eso es perfeccionismo. Estás en error. Hay algunos que hasta se atreven a decir, es satánico, dicen algunos. Cuando es lo que está enseñando la Biblia. Depende de Cristo y Él hará todo. Permanece firme en esa fe. Y fíjense que Pablo, cuando habla aquí de persistir, lo dice como que es una seguridad para ellos. Persistirás y permanecerás en la fe del Evangelio que te ha sido dado, del cual yo soy ministro, dice Pablo. Entonces es maravilloso. Afiánzate en la palabra del Señor. Créele al Señor y deja de creer a los hombres. Ahora, ¿por qué es necesario mantenerse en la fe y permanecer? Porque también hay personas que se constituyen en agentes de Satanás que van a querer hacerte caer. Vemos casos en la Biblia. Vemos dos personajes aquí, Himeneo y Alejandro, que Pablo dijo que los entrega a Satanás porque se habían convertido en de verdad una piedra de tropiezo para los hermanos. Pablo tiene unos versículos en sus cartas realmente fuertes. ¿Okay? Recordemos cuando el procónsul, no me recuerdo el nombre ni el personaje que Pablo quería predicarle, porque el hombre quería que le predicara. Y el ayudante, el que tenían ahí, constantemente era obstáculo, y Pablo le dijo, queda ciego, y el hombre quedó ciego. Y se manifestó el poder de Dios ahí, porque el hombre ya estaba ciego, simplemente se manifestó lo que ya había pasado. Entonces, mis amados, de verdad que es maravilloso esperar en las promesas de Dios, porque Dios las va a cumplir si continúan en la fe. Continuar en la fe no es continuar en una denominación, continuar en una doctrina, porque continuar en la fe es continuar creyendo en quién. Lo estudiamos al principio de la lección. ¿Cuál era el versículo para memorizar? 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Y al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para poder darte la salvación a ti y a mí. ¿Sí?
Entonces, debemos estar fundamentados en Cristo, en la obra de Cristo y su muerte en la cruz. Ahora, ¿por qué es importante? Lo acabamos de leer. Debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, no porque nosotros podamos hacerlo por nosotros mismos, no porque sea por mis obras, porque mis obras son trapos, y nos dice, pero la fe se manifiesta en obras. Entonces, de eso se trata. Mientras yo creo y viendo a Cristo, esa es la otra clave, contemplando a Cristo en todo momento, somos transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Así es como Él realiza la obra. ¿Cómo contemplamos a Cristo? Orando, estudiando la Biblia, meditando en su palabra. De repente estoy trabajando, estoy pensando, orar sin cesar. ¿Okay? Si tienes la posibilidad, hazlo. Bueno, no es que si tienes la posibilidad, es que Dios te da la posibilidad. ¿Okay? Recuerda que, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y derribar argumentos y toda impiedad que se levanta contra el conocimiento de Dios, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso lo estudiamos ya, 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 al 5. ¿Sí? Entonces, mi amado, ¿por qué debemos permanecer firmes? Porque definitivamente esta salvación, recuerden que les dije que recibirán la marca de la bestia todos los que no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado a la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque el nombre fue de ser borrado de ese libro. Vamos a ver Éxodo capítulo 32, versículos 32 y 33. Sabemos el contexto de la adoración al becerro de oro. Después le dijo Moisés a Dios, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. Y miren lo que Dios le responde. Jehová le responde a Moisés, el que peque contra mí, lo borraré yo de mi libro. Ahora vamos lo que dice el Salmo 69, 28. Y dice así, sean borrados del libro los vivientes y no sean inscritos con los justos. ¿Quiénes? Los que entran en incredulidad. Y finalmente, y hay muchos versículos, creo que hay 40 y tantos que busqué yo por ahí. El Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice, el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. ¿Y no qué? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, definitivamente, el nombre del libro de la vida puede ser borrado. Entonces, no existe tal cosa como salvo, siempre salvo. Una vez creí, ya estoy salvo. No, mi amado. Debemos entregarnos cada día, debemos rendirnos a Dios a cada momento, debemos vivir en comunión con Cristo, porque la enemistad la puso Dios y es su espíritu el que vence, el que nos anima en esa lucha. Si nos separamos de Él, nada podemos hacer, como lo explicó el mismo Cristo. Entonces no creas en una falsa seguridad de que ya estoy salvo, ya creí, ya hice una oración de fe, ya estoy salvo. No, eso es una falsedad, una mentira de Satanás para engañar a muchos y crean una falsa salvación. Sí, la salvación es un regalo, no es por obra para que nadie se gloríe, sino por fe mediante la obra de Cristo, por su gracia. Sí, es un regalo, pero debemos creerlo. ¿Cuál es tu parte y cuál es la mía? No hacer ninguna obra, sino creer. ¿Creer qué? A las promesas que están. Esas promesas son grandes, son maravillosas, a tal punto que lo va a hacer sin mancha delante de Él. Satanás está irado contra esta gente, contra ti y contra mí. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, la única característica, las dos características que tienen, y por eso Satanás le hace guerra, es que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? Una fe que dependía del Padre en todo. ¿Ya? Sencillo. Tan sencillo como el Evangelio. ¿Okay? Y finalmente dice, he aquí, Dios va a decir, como dijo de Job, la paciencia de los santos, los apartados, kadosh, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Las características, por eso es que Satanás no quiere que ese grupo exista, pero lamentablemente para él
fue Dios el que pronunció esa palabra y ese grupo existe ya. Por eso, usted ve que las profecías están avanzando rápidamente. Cristo está a las puertas, amado. Aquí esto no es un juego. Aquí es una realidad que muy pronto, no sé cuándo, no pongo una fecha, pero las señales hablan por sí mismas y las piedras también hablan. Cristo vendrá a este mundo con gran poder y gloria. No hay arrebatamiento secreto. No hay tal cosa. Cristo viene con gran poder y gloria, visible y audible. Suena la trompeta. ¿Okay? Entonces, mi amado, permanezcamos firmes en la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Más que eso, la fe es creer que este libro es palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre por la eternidad. Te damos las gracias, Padre, por este día, por tu misericordia y tu bondad. Perdona nuestros pecados, oh Dios, también líbranos de toda maldad. Gracias, Padre, porque a pesar de que nosotros somos pecadores, malagradecidos, desagradecidos, te causamos tanto sufrimiento, tu amor fue más fuerte que eso y enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio inmenso que hiciste por amor a mí, por amor a mis hermanos aquí presentes. Oración, oh Dios, que hacemos en el poder y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. No endurezcas tu corazón. Maranatha.